La vida, mis amigos, es una melodía impredecible, un pentagrama donde las notas más altas y las más bajas se suceden sin aviso, y a menudo es en el silencio ensordecedor que sigue a un acorde roto donde encontramos la verdadera esencia de nuestra existencia. Permítanme llevarlos a la historia de Elías, un hombre que no solo tocó el cielo con la punta de los dedos, sino que sintió el suelo ceder bajo sus pies. Un colapso tan total y absoluto que redefinió no solo su camino, sino la comprensión misma de la fe y la resiliencia humana. Elías no era un hombre de grandes discursos o gestos dramáticos. Era un arquitecto de sueños, literalmente. Desde su infancia en el polvoriento y humilde barrio de Sevilla, España, donde el único lujo era la luz dorada del atardecer que se colaba por las ventanas, soñó con estructuras de acero y cristal, con edificios que desafiaran la gravedad y embellecieran el horizonte. Su ambición no era solo monetaria, era una necesidad intrínseca de dejar una marca, de demostrar que un niño de la calle podía levantar imperios. Y lo hizo. A los 45 años, Elías era el epítome del éxito. Su constructora, Cimientos del Mañana, era un gigante en el mercado europeo, con proyectos que iban desde rascacielos residenciales en Madrid hasta complejos turísticos de lujo en la costa amalfitana. Su oficina no era un simple cubículo, sino un ático acristalado con vistas panorámicas a toda la ciudad. Un templo de la productividad donde el sonido constante de las llamadas y el tecleo rápido de los asistentes eran la sinfonía de su poder. Estaba casado con Sofía, una abogada brillante y de corazón tan cálido como el sol de Andalucía, y juntos habían criado a 2 hijos que eran el orgullo de sus vidas. Tenía salud, dinero, amor y un futuro que parecía tan sólido como el hormigón armado que utilizaba en sus obras. Pero, como bien sabemos, la estabilidad es a menudo una ilusión, una fachada temporal que el destino se encarga de derribar para recordarnos nuestra fragilidad inherente. La caída de Elías no fue un evento singular, sino una cascada de desgracias que se desató con una ferocidad inaudita, como si el universo hubiera conspirado para enseñarle la humildad a la fuerza. Todo comenzó con el proyecto de la Torre Génesis, un monumento de 100 pisos destinado a ser su obra maestra, el pináculo de su carrera. Un error de cálculo, minúsculo al principio, pero magnificado por la corrupción de un subcontratista y la negligencia de un inspector, se convirtió en una grieta estructural irreparable. La noticia se filtró a la prensa antes de que Elías pudiera contener el daño. El escándalo fue inmediato y brutal. Los inversores huyeron como ratas del barco que se hunde. Los bancos retiraron las líneas de crédito y la reputación que Elías había tardado décadas en construir se desmoronó en cuestión de días. Las demandas llovieron, cada una más onerosa que la anterior, paralizando sus activos y llevando a Cimientos del Mañana a la bancarrota técnica. Elías, el hombre que construía el futuro, vio su propio futuro desintegrarse ante sus ojos. Este desastre financiero, sin embargo, fue solo el preámbulo de una tragedia mucho más personal y devastadora. En medio del caos legal y mediático, Sofía, su pilar de fuerza, fue diagnosticada con una forma rara y agresiva de leucemia. La noticia golpeó a Elías con la fuerza de un terremoto. De repente, las preocupaciones por las deudas y los juicios se volvieron triviales frente a la perspectiva de perder a la mujer que amaba. Pasó de discutir con abogados en salas de juntas a sentarse en gélidas salas de espera de hospitales, su traje de diseñador arrugado y su rostro marcado por la falta de sueño y la angustia. El dinero, que siempre había sido su herramienta para construir y solucionar, ahora se revelaba impotente ante la enfermedad. Intentó todo. Vendió propiedades, liquidó activos personales para pagar los tratamientos experimentales más caros, pero la enfermedad avanzaba sin piedad. Un año después del colapso de su imperio, Elías se encontró en la cama del hospital, sosteniendo la mano de Sofía, fría y frágil, mientras ella exhalaba su último aliento. El silencio que llenó la habitación después fue el sonido más ensordecedor que jamás había escuchado. En ese momento, no quedó nada. Su fortuna se había evaporado, su empresa estaba en ruinas y el amor de su vida se había ido.
Se quedó solo con sus 2 hijos, ahora adolescentes, resentidos por la pérdida de su madre y la súbita caída de su estilo de vida, y con la sombra de una deuda monstruosa que lo perseguía. La mansión familiar fue embargada, y Elías y sus hijos terminaron viviendo en un pequeño apartamento alquilado en el mismo barrio humilde donde él había crecido, un retorno cruel a su punto de partida. La humillación era constante, palpable en las miradas de lástima o desprecio de antiguos socios y amigos que ahora cruzaban la calle para evitarlo. Elías pasó meses en un estado de profunda anomia, una parálisis emocional que lo impedía ver más allá del vacío. Se preguntaba constantemente por qué. ¿Por qué él? ¿Qué había hecho para merecer tal castigo? Había trabajado duro, había sido honesto en su mayoría, había amado a su familia. En su desesperación, recurrió a lo que siempre había considerado su último recurso, la fe. Él había sido un creyente de nombre, asistiendo a misa en ocasiones especiales, pero nunca había tenido una relación profunda con lo divino. Ahora, en el fondo del pozo, miraba hacia arriba y se preguntaba si había alguien escuchando. Sus oraciones no eran súplicas de ayuda, sino gritos de rabia y confusión. Sentado en un banco del parque, bajo la sombra de un árbol que parecía burlarse de su dolor con su inmutable tranquilidad, Elías se sintió completamente derrumbado. Su estructura interna, su ego, su identidad, todo se había roto en pedazos. Fue en ese momento de rendición total, de absoluta nada, que una frase, una idea, se incrustó en su mente con una claridad cristalina que trascendía la lógica. No fue una voz audible, sino una comprensión profunda del alma. Cuando todo se derrumbó, entendí que Dios solo quería enseñarme a levantarme de otra manera. Esta realización no le quitó el dolor, pero le dio un ancla, un nuevo marco para interpretar su sufrimiento. No era un castigo, sino una lección, una demolición necesaria de lo que él pensaba que era el éxito para que pudiera construir algo verdaderamente indestructible en su lugar. Entendió que su antigua forma de levantarse se basaba en el poder externo, en el dinero, en el prestigio, en estructuras materiales que, como sus edificios, podían colapsar. La nueva forma que el destino le ofrecía se construiría sobre cimientos internos, la humildad, la conexión genuina con sus hijos y, sobre todo, una fe probada en el crisol de la pérdida. Esta epifanía marcó el final de su duelo pasivo y el inicio de una nueva y ardua fase de construcción, no de rascacielos, sino de sí mismo. La primera tarea fue la más difícil, recuperar la conexión con sus hijos. El dolor los había separado, cada uno lidiando con la pérdida de Sofía a su manera. Elías se dio cuenta de que había estado tan absorto en salvar su imperio que había descuidado los cimientos más importantes, su familia. Se sentó con ellos, no como el CEO de una gran empresa, sino como un padre roto, y compartió no solo sus temores, sino también su nueva comprensión. Les habló de la lección, de la demolición y de la oportunidad que tenían de construir juntos un nuevo futuro, más simple pero más auténtico. La respuesta de sus hijos fue inicialmente escéptica, pero la honestidad brutal y la vulnerabilidad de su padre tocaron una fibra sensible. Era la primera vez que lo veían de rodillas, no para rezar por el éxito, sino para pedir perdón por sus errores. Este acto de humildad fue el primer ladrillo de su nueva estructura familiar. Elías no tenía dinero, pero tenía experiencia, una mente brillante para la arquitectura y una voluntad de hierro que había sido purificada por el fuego de la desgracia. El mundo exterior lo había etiquetado como un fracasado, un paria, pero él ahora sabía que el verdadero fracaso era no aprender de la caída. Decidió empezar de cero, en lo más bajo, haciendo trabajos que nunca habría considerado en su antigua vida. El camino iba a ser largo, arduo y lleno de obstáculos, pero por primera vez en mucho tiempo, Elías no estaba construyendo para impresionar al mundo, sino para levantarse a sí mismo de una manera que honrara la memoria de Sofía y redimiera su alma. El siguiente paso, el inicio de esta nueva jornada, requería una acción que lo expondría a la crítica y al juicio de aquellos que lo habían visto caer. Él sabía que la fe no era solo una creencia, sino una acción en el mundo, y la acción que tenía que tomar era buscar una forma de utilizar su talento, no para la gloria personal,
sino para ayudar a aquellos que se encontraban en una situación de mayor necesidad que él. La historia de Elías era ahora la historia de un hombre despojado de todo, pero rico en una sabiduría adquirida a un precio altísimo. El derrumbe había sido total, pero la lección era invaluable. La verdadera fuerza no reside en lo alto que se construye, sino en la profundidad de los cimientos que se excavan en el alma durante la reconstrucción. Y con esta nueva perspectiva, Elías se preparó para dar el primer paso en su camino renovado. Un camino que no sería fácil, pero que por fin se sentía verdadero. Este es el inicio de su nueva vida. Elías se había despojado de su armadura de ejecutivo de éxito, reemplazando los trajes de corte fino por ropa de trabajo humilde, pero la mente de arquitecto y la voluntad de hierro permanecían intactas, forjadas ahora con una nueva capa de humildad. La realización del bloque 1, esa comprensión de que el derrumbe era una reorientación divina, no significó la desaparición de las dificultades diarias, de hecho, las intensificó. Ahora, además del dolor de la pérdida, enfrentaba la dura realidad de la supervivencia en el fondo de la escala social. Se dedicó a buscar trabajo, no en las salas de juntas que lo habían visto reinar, sino en los sitios de construcción que él solía supervisar desde la cima de su grandeza. Era irónico. El hombre que diseñaba megaestructuras ahora pedía empleo como peón, dispuesto a cargar sacos de cemento o a limpiar escombros. Sin embargo, su reputación lo precedía. En el pequeño círculo de la construcción, Elías era una figura infame, el hombre que había arruinado a inversionistas y que era visto con desconfianza. Nadie quería la sombra de su fracaso en sus proyectos. Los rechazos se sucedieron, uno tras otro, fríos y cortantes, a menudo acompañados de miradas de lástima condescendiente que dolían más que el desprecio abierto. Elías regresaba a casa cada tarde, agotado física y emocionalmente, para enfrentar la atmósfera tensa del pequeño apartamento. Sus hijos, Mateo y Laura, no entendían completamente la profundidad de su crisis espiritual. Solo veían la pérdida de su madre y la súbita pobreza que los había despojado de sus comodidades. Mateo, el mayor, se había refugiado en un silencio hostil, culpando implícitamente a su padre por la inestabilidad que había consumido sus vidas. Laura, más joven, manifestaba su dolor con rabietas y demandas, anhelando la vida de lujos que se había esfumado. Elías sabía que el dinero no era lo único que faltaba, sino el puente de comunicación y la esperanza. Un día, mientras paseaba sin rumbo por el barrio, se encontró con una pequeña iglesia, humilde y antigua, que solía visitar con Sofía en sus primeros años de matrimonio, cuando el dinero era escaso, pero la fe y el amor eran abundantes. Entró, buscando refugio del calor y del peso de sus problemas, y se sentó en el último banco. Allí, en la penumbra, vio un cartel clavado en un tablón de anuncios descolorido. Se buscan voluntarios con experiencia en construcción para el proyecto Hogares de Esperanza. El proyecto era una iniciativa local de una pequeña ONG que se dedicaba a reconstruir y reparar casas para familias de bajos recursos que habían sido afectadas por las inclemencias del tiempo o la negligencia. Elías sonrió amargamente. Era experto en construir rascacielos. ¿Qué iba a hacer en pequeñas reparaciones? Su ego, aunque magullado, aún se resistía a la idea de rebajarse a algo tan menor. Pero la frase resonó de nuevo en su mente. Dios solo quería enseñarme a levantarme de otra manera. Levantarse no significaba volver a la cima de las finanzas, sino empezar a construir algo de valor inmaterial. Al día siguiente, Elías se presentó en el centro comunitario que coordinaba el proyecto. Se presentó simplemente como Elías, sin mencionar su pasado como magnate de la construcción. Fue recibido por Ana, la coordinadora, una mujer de unos 50 años, de manos ásperas por el trabajo y ojos bondadosos que parecían haber visto mucho dolor, pero también mucha luz. Cuando Elías le ofreció su ayuda, ella no preguntó por sus credenciales, solo vio a un hombre desesperado por trabajar. «Aquí no pagamos con dinero, Elías», le dijo Ana con una sonrisa que le recordó a Sofía. «Aquí pagamos con sonrisas y con la satisfacción de saber que estás poniendo tu talento al servicio de quien realmente lo necesita. Si eso te sirve, eres bienvenido».
Elías aceptó. Por primera vez en meses, no sentía la presión de una negociación millonaria, solo la expectativa de un trabajo honesto. Su primer encargo fue ayudar a reparar el techo de una anciana cuya casa se inundaba con cada lluvia. Elías se encontró subiendo escaleras, mezclando cemento, bajo el sol abrasador. Un trabajo manual y extenuante que su cuerpo de ex ejecutivo no estaba acostumbrado a realizar. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos de millones de euros, ahora estaban cubiertas de lodo y heridas. Pero mientras trabajaba, sucedió algo inesperado. Encontró una paz que el dinero nunca le había comprado. La simplicidad de la tarea, la concentración necesaria para colocar cada teja correctamente, el esfuerzo físico que agotaba su cuerpo y silenciaba su mente, todo era terapéutico. Al final del día, cuando la anciana salió y lo abrazó con lágrimas de gratitud en los ojos, diciéndole que ahora podría dormir tranquila, Elías sintió una emoción que no había experimentado desde el nacimiento de sus hijos: la genuina utilidad. No había construido un rascacielos, sino un refugio. Esta experiencia marcó un punto de inflexión. Elías continuó trabajando con Hogares de Esperanza, dedicando cada hora libre a la labor. Ana, al observar su destreza y su conocimiento técnico, pronto se dio cuenta de que Elías era mucho más que un simple voluntario. Le preguntó sobre su pasado y Elías, con una honestidad brutal que no tenía que ofrecer a nadie más, le contó toda la historia: el éxito, la caída, la pérdida de Sofía y la epifanía del derrumbe. Ana escuchó con paciencia y sin juzgar. Su respuesta fue simple, pero profunda. Las mejores construcciones, Elías, se hacen con material reciclado, y eso incluye almas rotas. Tu conocimiento vale oro. Solo tienes que dejar de usarlo para construir tu ego y empezar a usarlo para construir comunidades. Con el tiempo, Elías se convirtió en el arquitecto no oficial del proyecto. No dibujaba planos en sofisticados programas de diseño, sino en pedazos de cartón con lápices gastados, ideando soluciones ingeniosas y de bajo costo para problemas complejos. Su mente, una vez dedicada a maximizar las ganancias y el lujo, ahora se enfocaba en la eficiencia y la humanidad. Diseñó sistemas de recolección de agua de lluvia con materiales de desecho y estructuras antisísmicas básicas para casas en zonas vulnerables. Su trabajo era pura ingeniería aplicada a la necesidad. La transformación de Elías no pasó desapercibida. Sus hijos, aunque aún lidiaban con la situación, notaron un cambio en su padre. Ya no era el hombre ausente y atormentado que se escondía detrás de la vergüenza. Era un hombre sucio, cansado, pero con un brillo renovado en los ojos. Un día, Mateo, el más reacio, se acercó a él mientras Elías revisaba unos planos. «Papá», dijo en voz baja, «necesitan ayuda con el techo de la casa de la señora Carmen. ¿Puedo ir contigo mañana?» Elías sintió un nudo en la garganta. Esa simple pregunta era el ladrillo más importante de su nueva vida. Era la confirmación de que la reconstrucción familiar había comenzado. Elías se dio cuenta de que Dios, al derrumbar su imperio de cristal y acero, lo había obligado a ver el valor real de las cosas pequeñas: un techo seco, una mano amiga, el perdón de sus hijos. Estaba aprendiendo la lección de levantarse, no con más dinero o poder, sino con un propósito claro y una fe en acción. El desafío, sin embargo, aún era inmenso. El proyecto Hogares de Esperanza era vital, pero su alcance era limitado, y la necesidad en la comunidad era abrumadora. Elías sintió que su experiencia, su visión a gran escala, podía ser utilizada para hacer algo más grande, algo que honrara verdaderamente la idea de levantarse de otra manera. Tenía que encontrar la manera de escalar su impacto, de mover su nueva misión más allá de las reparaciones vecinales, a pesar de no tener recursos y de seguir siendo un paria a ojos del mundo empresarial. El siguiente paso en esta nueva arquitectura de vida exigía audacia y fe ciega, una combinación que él solo había dominado en el ámbito de la riqueza, pero que ahora debía aplicar a la caridad. Sabía que para pasar al siguiente nivel necesitaría no solo sus manos y su mente, sino también la ayuda de alguien que creyera en su redención, alguien dispuesto a desafiar la percepción pública de él como un fracasado.
El eco de su pasado era fuerte, pero la llamada de su futuro, un futuro de servicio y propósito, era innegablemente más poderosa. Estaba listo para enfrentar el mundo de nuevo, no como Elías el magnate, sino como Elías el constructor de esperanzas. La transformación interna de Elías encontró su reflejo en la labor comunitaria, pero como bien sabía, la intención más pura necesita una estructura para florecer, y el proyecto Hogares de Esperanza se estaba quedando corto en su capacidad de respuesta ante la inmensidad de la miseria circundante. La experiencia de trabajar codo a codo con su hijo Mateo, reparando casas y sintiendo el peso de la gratitud de la gente, había sido el ungüento que su alma necesitaba, pero la mente de estratega de Elías no podía ignorar la ineficiencia del modelo actual. Se dio cuenta de que estaba aplicando soluciones de parche en lugar de abordar el problema de raíz. Elías, el arquitecto de grandes visiones, sabía que para que su levantamiento fuera significativo, debía utilizar su conocimiento de sistemas y logística, no solo sus habilidades manuales. La lección de Dios sobre levantarse de otra manera implicaba un cambio de enfoque. No construir para el lujo, sino diseñar para la dignidad. Una tarde, mientras cenaba con Ana en el pequeño comedor del centro comunitario, rodeado de planos rudimentarios y tazas de café frío, Elías compartió su visión. Ana, comenzó, dibujando un esquema rápido en una servilleta. Estamos perdiendo demasiado tiempo y recursos comprando materiales caros y haciendo reparaciones individuales. Yo sé cómo reducir los costos en un 40% y triplicar nuestro alcance, pero necesito algo más que la voluntad. Necesito infraestructura y credibilidad, algo que yo ya no tengo. La idea de Elías era simple pero revolucionaria para una ONG tan pequeña. Diseñar prototipos de viviendas modulares prefabricadas, utilizando materiales reciclados y locales de bajo costo, que pudieran ensamblarse rápidamente. Esto permitiría a Hogares de Esperanza dejar de reparar y comenzar a construir viviendas nuevas y seguras en un tiempo récord. Ana lo miró con admiración y escepticismo mezclados. Es una idea brillante, Elías, propia de un genio, dijo ella. Pero, ¿cómo financiamos la fase inicial? Necesitamos un terreno, maquinaria, permisos y, seamos honestos, la gente que tiene el dinero no va a confiar en Elías, el que colapsó la Torre Génesis. Eres un riesgo, amigo mío. La verdad de Ana era un golpe duro, pero Elías ya no se encogía ante la adversidad. La usaba como combustible. Sabía que su pasado era su mayor obstáculo. Tenía que encontrar un inversor, o, mejor aún, un patrocinador que viera más allá del escándalo y reconociera el valor de su propósito redentor. Fue entonces cuando recordó a Ricardo Montalvo, un antiguo colega de la universidad, un ingeniero civil brillante que había tomado un camino diferente al de Elías, dedicándose a la filantropía y a la inversión de impacto social después de heredar una gran fortuna. Ricardo y Elías habían sido amigos cercanos, pero la ambición desmedida de Elías y su inmersión en el mundo del lujo los había distanciado. Elías dudó. Pedir ayuda a Ricardo significaba tragar su último vestigio de orgullo, exponer su fracaso ante un hombre que lo había conocido en su apogeo. Pero la visión de los prototipos modulares, la promesa de dar dignidad a cientos de familias, superó su vergüenza. Escribió una carta manuscrita, no un correo electrónico o un memorando, sino una carta personal y profunda donde no pedía dinero, sino una oportunidad para redimirse a través del servicio, detallando su colapso, la muerte de Sofía y la nueva comprensión de su vida. Unas semanas después, Elías recibió una llamada de Ricardo. El tono no era de lástima ni de burla, sino de una seriedad respetuosa. Ricardo lo invitó a su oficina en Madrid, un lugar que contrastaba con el antiguo ático de Elías, siendo moderno y funcional, desprovisto de ostentación. El encuentro fue tenso. Ricardo lo escuchó durante horas, revisando los planos rudimentarios de Elías, haciendo preguntas técnicas perspicaces. Elías le explicó no solo la arquitectura de las casas, sino la arquitectura de su alma rota que había encontrado una nueva base. Le habló de la frase, de la demolición necesaria para un levantamiento auténtico. Al final de la reunión, Ricardo se inclinó sobre la mesa. Tu propuesta técnica es impecable, Elías, dijo. Es sostenible, eficiente y profundamente humano.
Pero ¿sabes por qué dudan todos? Tu nombre es un pasivo. Mi fundación, Puentes de Vida, no puede arriesgarse a un escándalo de malversación. Elías asintió, su corazón cayendo un poco, pero Ricardo continuó. Sin embargo, yo te conozco. Conozco el fuego que te consume. No te daré un cheque, Elías, porque el dinero es lo que te destruyó. Te daré algo más valioso, mi fe y mi supervisión. Te propongo que trabajes para la fundación. Serás el director del proyecto de viviendas sociales, Nueva Esperanza. Te pagaré un salario modesto, suficiente para que tú y tus hijos vivan con dignidad, y yo financiaré el piloto, pero con una condición. Toda la administración financiera será manejada directamente por la fundación y tú serás la cara pública de la redención contando tu historia. Debes ser transparente sobre tu pasado, usándolo no como una excusa, sino como el testimonio de tu nueva vida. Elías, por primera vez, no estaba negociando un contrato. Estaba firmando un pacto con su conciencia y con la oportunidad de su redención. Aceptó sin dudar. El acuerdo con Ricardo fue el catalizador que Elías necesitaba. De la noche a la mañana, el proyecto de los prototipos modulares se puso en marcha. Elías, ahora con un pequeño equipo técnico y el respaldo logístico de Puentes de Vida, se lanzó a la construcción del primer prototipo. Elías estaba de vuelta en un sitio de construcción, pero esta vez, la sensación era radicalmente diferente. No había la presión tóxica de la codicia, solo la urgencia de la necesidad. Lideraba con un enfoque práctico y humano, enseñando a sus jóvenes colegas y voluntarios a maximizar cada recurso. Su conocimiento, una vez usado para construir monumentos a su ego, ahora se convertía en herramientas para levantar la dignidad humana. Mateo y Laura, al ver el propósito renovado de su padre y la seriedad de su compromiso, comenzaron a involucrarse más activamente. Laura, con su ojo artístico, ayudó a diseñar los interiores funcionales de las casas. Mateo, con su incipiente interés en la ingeniería, era la mano derecha de su padre. La familia, rota por la pérdida y el colapso, se estaba reconstruyendo lentamente, un prototipo de casa a la vez. El primer prototipo de Nueva Esperanza fue un éxito rotundo. Una vivienda de 2 dormitorios, con energía solar básica, ventilación eficiente y construida en menos de 10 días, con un costo que era una fracción de lo que se pagaba por una casa social tradicional. Cuando la primera familia se mudó, Elías no sintió el orgullo de un arquitecto, sino la profunda satisfacción de un servidor. Al ver a la madre de esa familia llorar de alegría, al ver el techo seguro de su nuevo hogar, Elías supo que la lección estaba completa. La verdadera construcción es la que se hace con amor y propósito, y el derrumbe había sido solo una forma radical de Dios de quitarle la brújula vieja para que pudiera encontrar la estrella que guía. Sin embargo, el pasado de Elías todavía estaba acechando. La decisión de Ricardo de hacerlo la cara pública de la redención significaba que Elías pronto tendría que enfrentarse de nuevo a los medios, no como el CEO en ruinas, sino como el hombre que estaba levantándose de otra manera. Este nuevo nivel de exposición era necesario para el proyecto, pero también traía consigo el riesgo de que el resentimiento de sus antiguos socios o acreedores pudiera resurgir, intentando sabotear su trabajo de caridad. Elías estaba construyendo puentes, pero sabía que algunos querrían verlos caer de nuevo. El próximo paso sería un acto de fe aún mayor, exponer su vulnerabilidad ante el mundo para garantizar la supervivencia de su nueva misión. El éxito palpable del primer prototipo de Nueva Esperanza atrajo la atención que Ricardo Montalvo había anticipado y buscado. La eficiencia y la humanidad del diseño de Elías no podían ser ignoradas. Y pronto, los medios de comunicación locales y luego los nacionales comenzaron a interesarse en la iniciativa. Elías, quien había pasado meses esquivando a los reporteros que lo acechaban por el escándalo de la Torre Génesis, ahora se preparaba para enfrentarlos, pero esta vez con una historia radicalmente diferente. Su aparición pública no sería una defensa legal, sino un testimonio de fe y redención, una narración que utilizaba su fracaso como el cimiento de su nueva construcción. Elías, junto a Ricardo y Ana, organizó una rueda de prensa en el sitio de construcción del primer lote de viviendas. Este lugar,
polvoriento y lleno de herramientas y materiales reciclados, contrastaba con los lujosos salones donde solía anunciar sus proyectos anteriores. La multitud de periodistas era inmensa, y Elías sintió la familiar punzada de la ansiedad, pero esta vez estaba templada por la convicción. En lugar de comenzar con estadísticas y proyecciones, Elías decidió comenzar con la verdad más cruda y personal. Se paró frente a los micrófonos, no con la arrogancia del antiguo magnate, sino con la vulnerabilidad de un hombre que había perdido todo y se había encontrado a sí mismo. Les contó la historia de su vida, sin adornos, el ascenso meteórico, la obsesión por el éxito material, la ceguera que lo llevó a ignorar las señales de advertencia en su empresa, el colapso financiero y, lo más doloroso, la enfermedad y la muerte de Sofía. Su voz se quebró al hablar de ella, pero no se detuvo, porque sabía que su dolor era parte integral de su mensaje. Finalmente, llegó a la epifanía, el momento en el banco del parque. Cuando todo se derrumbó, entendí que Dios solo quería enseñarme a levantarme de otra manera. La frase, que daba título a su nueva vida, resonó en la sala. Elías explicó que esa otra manera no se trataba de buscar dinero, sino de buscar significado, de usar el talento que Dios le había dado no para su propia gloria, sino para la dignidad de los demás. Presentó el proyecto Nueva Esperanza, no como caridad, sino como una obligación moral, el intento de un hombre de pagar una deuda que no era solo monetaria, sino espiritual. La reacción de los medios fue mixta, pero poderosa. Algunos reporteros, aquellos que habían cubierto su caída con saña, se mantuvieron escépticos, intentando pinchar su relato con preguntas sobre las deudas pendientes y la posibilidad de que todo fuera un truco de relaciones públicas para limpiar su imagen. Elías respondió a cada pregunta con calma y honestidad, reiterando que su pasado era una carga que aún llevaba, pero que no iba a permitir que le impidiera construir un futuro mejor para otros. Otros, sin embargo, se conmovieron genuinamente por su testimonio. Vieron a un hombre roto que estaba tratando de enmendar su vida a través de acciones concretas. El titular que dominó la prensa al día siguiente no fue sobre el escándalo, sino sobre la redención. Elías, el magnate caído, ahora construye esperanza desde los escombros de su vida. Este giro en la narrativa fue crucial. La transparencia de Elías disipó gran parte de la desconfianza pública y, más importante aún, atrajo la atención de la persona menos esperada, el obispo de la archidiócesis local. El obispo, conmovido por el relato de Elías y la eficacia del proyecto, lo convocó a una reunión. Elías, con una mezcla de nerviosismo y respeto, asistió. El obispo no estaba interesado en los números, estaba interesado en la fe. Vio en Elías un ejemplo vivo de la parábola del hijo pródigo, un hombre que había sido humillado por la vida y que había encontrado el camino de regreso a través del servicio a los más pobres. El resultado de la reunión fue monumental. La archidiócesis ofreció a Nueva Esperanza una vasta extensión de terreno sin utilizar, propiedad de la iglesia, para que Elías pudiera construir un vecindario completo de viviendas modulares. Elías, el arquitecto que había pasado años negociando terrenos multimillonarios, recibió la tierra que necesitaba para su visión de forma gratuita, como un acto de pura fe. Este regalo, sin coste monetario, era incalculable, ya que resolvía el mayor obstáculo logístico del proyecto. La bendición de la iglesia no solo proporcionó el espacio, sino que también otorgó a Elías y al proyecto una credibilidad institucional que acalló a la mayoría de sus críticos. Con la tierra asegurada y el apoyo moral del obispo, el proyecto Nueva Esperanza creció exponencialmente. Elías se dedicó en cuerpo y alma a diseñar la comunidad, asegurándose de que no fueran solo casas, sino un verdadero vecindario con áreas comunes, un centro comunitario y un parque para los niños. Su mente brillante se puso al servicio de la eficiencia máxima, y el trabajo duro se convirtió en la forma de honrar a Sofía y la oportunidad que Ricardo le había dado. Elías no solo dirigía, sino que trabajaba en el campo, codo a codo con los voluntarios, incluyendo a Mateo y Laura, que ahora dedicaban sus fines de semana al proyecto, sintiéndose parte de algo significativo que su padre estaba liderando.
Este trabajo compartido sanó las últimas grietas entre Elías y sus hijos. Ya no eran solo padre e hijos, eran compañeros de misión. Un día, mientras estaba supervisando la colocación de los cimientos, Elías recibió una llamada de su antiguo abogado. Había noticias sobre las deudas pendientes de la constructora. Algunos de sus antiguos acreedores, viendo la publicidad positiva y la seriedad del proyecto de Elías, y sintiendo una mezcla de vergüenza y respeto por su redención, habían acordado reestructurar algunas de las deudas de manera que no afectaran el salario de Elías ni los fondos de la Fundación Puentes de Vida. El abogado dijo: Elías, su reputación de fracasado le costó todo, pero su reputación de hombre de fe que sirve a los demás le está comprando el respeto de vuelta. Nunca he visto algo así. Es como si estuviera pagando sus deudas con buena voluntad. Elías colgó el teléfono con una lágrima en los ojos. La lección se hacía más clara con cada paso. Al dejar de construir para sí mismo, se le estaba permitiendo reconstruir su vida. La reconstrucción del vecindario fue un maratón de 6 meses, un testimonio de la planificación de Elías y la dedicación de los voluntarios. El día de la inauguración fue una fiesta de color y esperanza. Cientos de familias recibieron las llaves de sus nuevos hogares y el aire estaba lleno de gratitud y música. Elías se paró junto a Ricardo, Ana y el obispo, observando a las familias entrar en sus casas por primera vez, y sintió una plenitud que el rascacielos más alto nunca le había proporcionado. Pero la historia no terminó con un final feliz. Un hombre lo abordó en medio de la celebración, con el rostro contorsionado por la ira. Era Jorge, el subcontratista cuya corrupción había magnificado el error estructural en la Torre Génesis, el hombre que Elías creía responsable de su caída. El siguiente encuentro pondría a prueba no solo la fe de Elías, sino la profundidad de su perdón. Elías se encontró cara a cara con Jorge en medio de la alegría desbordante de la inauguración del barrio Nueva Esperanza, un contraste brutal entre la construcción de la esperanza y los escombros de su pasado. Jorge, el antiguo subcontratista, no había venido a felicitarlo. Su rostro estaba marcado por una mezcla de resentimiento y una desesperación visible. La presencia de Jorge, que Elías consideraba el catalizador de su ruina, era la prueba final de la lección que había estado aprendiendo. Jorge se acercó a Elías con un paso vacilante, sus ojos inyectados en sangre. «Mira lo que has construido, Elías», espetó con voz ronca, sin alzarla demasiado para no arruinar el ambiente festivo, pero con una intensidad que era un cuchillo. «Siempre con tu grandeza, incluso en la caridad. Te derrumbaste, sí, pero siempre encuentras la manera de volver a brillar, mientras que yo...» Jorge hizo una pausa, sus labios temblando. «Yo perdí todo por esa investigación de la Torre Génesis. Mi reputación, mis ahorros, mi familia me dejó. Estoy en la calle, Elías. ¿Es esto parte de tu redención? ¿Enseñarme a levantarme a mí también?» La acusación era injusta, pero la miseria de Jorge era innegable. Elías sintió un torrente de emociones. La antigua rabia por la traición, el dolor de recordar la cascada de desgracias que comenzó con ese fallo estructural y una nueva, inesperada oleada de compasión. Recordó la frase que lo había guiado. Cuando todo se derrumbó, para Jorge, su derrumbe también había sido total. Elías sabía que el perdón no era un sentimiento, sino una acción, y que no podía predicar la redención si no estaba dispuesto a practicarla con la persona que creía que más lo había herido. Se apartó de la multitud, indicándole a Jorge que lo siguiera hasta un rincón tranquilo detrás del centro comunitario. Allí, Elías miró a su antiguo colega, no con el juicio del pasado, sino con la perspectiva de su propia caída. «Jorge», dijo Elías con calma, su voz sorprendentemente suave, «yo perdí a Sofía, mi empresa, mi casa, mi orgullo, y sí, parte de eso comenzó con el error de la Torre Génesis, pero he aprendido que la culpa es un peso inútil si no nos enseña a construir de manera diferente. Yo me levanté de la nada porque me vi obligado a hacerlo y entendí que mis cimientos antiguos estaban podridos por la ambición. Tu derrumbe, al igual que el mío, no fue para castigarnos, sino para despojarnos de lo que no era esencial». Jorge lo interrumpió, lleno de amargura.
Es fácil hablar de fe cuando tienes a un obispo y a un millonario como Ricardo Montalvo respaldándote. Yo no tengo nada. Elías asintió. No tienes dinero, pero tienes una habilidad y lo más importante, tienes el conocimiento íntimo de lo que significa estar en el fondo. Eso es un activo invaluable aquí. Elías sabía que Jorge era un ingeniero talentoso, aunque su juicio se había nublado por la codicia. Le hizo una propuesta que desafiaba toda lógica empresarial, una que solo podía nacer de su nuevo entendimiento de la fe en acción. Necesito un capataz en el sitio, alguien que pueda supervisar la calidad de la construcción. Si estás dispuesto a aceptar las condiciones de la fundación, trabajar con honestidad, con un salario modesto, bajo la estricta supervisión de Ricardo, si estás dispuesto a reconstruir tu vida ladrillo a ladrillo, trabajando para aquellos a quienes tú y yo les fallamos en el pasado, el puesto es tuyo. No es un favor, es una oportunidad para que te levantes de otra manera, la misma que me fue dada a mí. El silencio se hizo denso. Jorge, el hombre orgulloso que había preferido hundirse antes que pedir ayuda, se encontró ante un dilema. La oferta de Elías no era caridad, era un camino de regreso basado en el trabajo duro y la redención. Después de lo que pareció una eternidad, Jorge asintió, las lágrimas brotando libremente por su rostro por primera vez. No eran lágrimas de pena, sino de alivio y una pequeña chispa de esperanza. Elías no le dio un abrazo, le dio una mano firme y un apretón que selló un compromiso. La incorporación de Jorge al equipo de Nueva Esperanza fue una decisión controvertida dentro de la fundación, y Ricardo y Ana la aceptaron solo por la fe inquebrantable de Elías en la capacidad de redención. Elías explicó que si la misión era levantar a los caídos, debían empezar por aquellos cuyo colapso él conocía mejor. Jorge se dedicó al trabajo con una ferocidad humilde. Su conocimiento técnico era impecable y, despojado de la necesidad de riqueza, se convirtió en un supervisor eficiente y concienzudo. Su presencia era un recordatorio constante para Elías de la fragilidad del éxito y la importancia del perdón. El proyecto Nueva Esperanza floreció. Elías, utilizando su experiencia en la expansión de negocios, diseñó una estrategia para replicar el modelo modular en otras ciudades y países, transformando la iniciativa local en un movimiento internacional. Su historia, la de la caída y el levantamiento, se convirtió en el argumento de venta más poderoso para atraer donaciones de corporaciones que buscaban asociarse con una causa genuina y humana. Elías, el hombre que una vez había construido torres para su propio nombre, ahora construía un legado de servicio. Un año después de la inauguración, Elías se encontró en el pequeño apartamento, no ya solo y arrepentido, sino rodeado de sus hijos. Estaban celebrando el primer aniversario de Nueva Esperanza, que ya había proporcionado viviendas dignas a más de 500 familias. Elías miró a Mateo, quien ahora estaba considerando estudiar arquitectura para seguir el camino de su padre, pero con un enfoque en la sostenibilidad y la vivienda social. Miró a Laura, quien usaba sus habilidades artísticas para embellecer los espacios comunes de los nuevos vecindarios. La familia estaba completa, unida no por la riqueza, sino por el propósito compartido. Elías, con una serenidad que nunca había conocido en sus días de magnate, se dio cuenta de que su verdadera casa no eran las mansiones que había poseído, sino el amor y la misión que había construido con sus hijos y con las comunidades a las que servía. Su derrumbe había sido total, pero el levantamiento había sido de una belleza y solidez que superaba cualquier estructura de acero y cristal. La fe de Elías había sido probada y purificada. Sin embargo, su historia aún necesitaba un epílogo, un final que cerrara el ciclo de su dolor, un acto que sellara su redención personal de la manera más íntima. Elías sabía que, aunque había perdonado a Jorge y había perdonado su propio fracaso, aún le quedaba un último lugar por visitar, un último escombro que recoger para poder mirar hacia el futuro sin ataduras. El siguiente y último paso lo llevaría de regreso a Sevilla, al lugar donde todo había comenzado, para un acto final de humildad y agradecimiento.
El éxito de Nueva Esperanza como modelo de redención y eficiencia social había catapultado a Elías a una nueva forma de notoriedad, aquella que se mide por el impacto y no por los balances bancarios. Había construido un equipo sólido, donde Jorge, el capataz redimido, se había convertido en su mano derecha, demostrando que la fe en la segunda oportunidad podía mover montañas. Ricardo, su antiguo colega y ahora socio de misión, veía en Elías no solo al arquitecto genial, sino al líder moral que la fundación necesitaba. Pero a pesar de la plenitud del presente y la promesa del futuro, Elías sabía que la lección final de su derrumbe requería un acto de cierre, un reconocimiento del lugar donde todo había empezado a romperse. Un año después de la inauguración de su primer vecindario, Elías decidió regresar a Sevilla, a la tumba de Sofía. No era un viaje de duelo, sino de gratitud. Llevó consigo a Mateo y a Laura, y juntos se pararon frente a la lápida que marcaba el descanso final de la mujer que había sido el ancla y el detonante de su transformación. Las flores que depositaron eran sencillas, de la misma clase que Sofía amaba cuando vivían en el humilde apartamento al principio de su matrimonio. Elías no derramó lágrimas, solo había paz en su rostro. Les habló a sus hijos no solo de su madre, sino del regalo que ella, a través de su pérdida, le había dado. Ella era mi roca, mis cimientos, les explicó con voz pausada. Cuando ella se fue, sentí que el terremoto se había llevado lo único verdaderamente valioso. Pero ahora entiendo, si ella no se hubiera ido, yo nunca habría sido forzado a ver la fragilidad de mi vida anterior. Su pérdida fue la demolición final y necesaria para que pudiera empezar a construir algo indestructible dentro de mí, algo que nunca me podrán quitar. Se giró hacia sus hijos y sus ojos brillaron con amor y orgullo. Ella está en cada casa que construimos, en cada familia que tiene un techo seguro, porque esa misión es el reflejo de la bondad que ella siempre quiso que yo viera en el mundo. Este acto íntimo de cierre fue catártico. Al honrar la pérdida, Elías finalmente se liberó del peso de la culpa que inconscientemente había llevado. La vida de Elías, sin embargo, no se detuvo en la redención personal. El impacto del proyecto Nueva Esperanza fue tan profundo que llamó la atención de las altas esferas gubernamentales. El ministro de Vivienda se puso en contacto con Ricardo y Elías, no para investigar, sino para proponer una colaboración a nivel nacional. Querían escalar el modelo de vivienda modular de Elías para abordar la crisis de vivienda en todo el país. Elías, el hombre que había sido un paria del gobierno y la banca, ahora estaba siendo invitado a la mesa de toma de decisiones como un experto en soluciones habitacionales humanas y sostenibles. Elías aceptó el desafío, pero con una condición inquebrantable. Su trabajo debía centrarse exclusivamente en la dignidad de las familias y no en la política o la ganancia. Negoció un acuerdo donde su tecnología y sus sistemas se utilizarían para el bien público, bajo la estricta supervisión ética de la Fundación Puentes de Vida, manteniendo la pureza de la misión. Su nombre, que una vez fue sinónimo de escándalo, se convirtió en el sello de la integridad. Elías supervisó la construcción de miles de hogares a lo largo de los años. Ya no era el CEO obsesionado, sino un líder sereno cuya experiencia de la caída le permitía anticipar problemas y liderar con empatía. Nunca regresó a la riqueza personal. Su salario se mantuvo modesto, suficiente para una vida cómoda, pero centrada. La verdadera riqueza de Elías se medía en la calidad de su relación con sus hijos y en la gratitud silenciosa de las comunidades que él ayudaba a levantar. Mateo se fue a la universidad para estudiar ingeniería civil, decidido a continuar el legado de su padre en el ámbito social. Laura se convirtió en diseñadora de interiores y se especializó en espacios comunitarios, asegurando que cada nuevo vecindario tuviera un corazón, no solo paredes. Elías había perdido un imperio de acero y cristal, pero había construido una familia fuerte, basada en cimientos de propósito y amor. Años después, Elías, ya con el pelo salpicado de canas, se sentó en un banco del parque del primer vecindario que había construido, Nueva Esperanza. Observaba a los niños jugar, incluyendo a sus propios nietos, que corrían y reían en un entorno seguro y feliz. A su lado se sentó Ana,
la coordinadora que le había dado su primera oportunidad. Ella sonrió, señalando la escena. Mírate, Elías, el hombre que construía rascacielos. Ahora construyes familias, comunidades, futuros. Elías asintió, su mirada fija en el cielo, que era del mismo azul profundo que solía ver desde su ático acristalado, pero ahora lo sentía de una manera diferente. Sí, Ana, Elías el arquitecto construía hacia arriba, hacia la vanidad. Elías el hombre de fe construye desde abajo, desde la humildad. Me costó perderlo todo para entender que mi propósito no era hacer dinero, sino ser un instrumento para que otros pudieran levantarse. Recordó la frase que había marcado el inicio de su viaje y la susurró, como una oración final de agradecimiento. Cuando todo se derrumbó, entendí que Dios solo quería enseñarme a levantarme de otra manera. Su vida fue un testimonio de que la destrucción total no siempre es un final, sino a menudo el punto de inflexión radical que se necesita para comenzar la obra maestra de una vida significativa. Elías había perdido su imperio, pero había ganado su alma, y con ella, el verdadero arte de la construcción. Su historia se convirtió en una leyenda de la redención, un recordatorio constante de que los cimientos más fuertes se excavan en la profundidad del fracaso y que la fe verdadera se demuestra, no con palabras, sino con ladrillos puestos con amor y dedicación.